les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Hoy, nosotros sabemos que el Señor le dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Lucas es el escritor del libro de los Hechos, y lo escribió alrededor del año 63 después de Cristo. Hechos es la continuación prácticamente del Evangelio de Lucas, que él había escrito a un tal Teófilo. Obviamente la semana pasada hablamos sobre esto, pero lo cierto es que ellos pensaban como que el Señor iba a restaurar todas las cosas durante ese tiempo. Pero el Señor le dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor le había resucitado, ya tenía 40 días con ellos, asciende a los cielos, y ya sabemos nosotros ya en el capítulo 2, cuando entremos a hablar, que el Espíritu Santo de Dios va a descender sobre ellos. Pero el Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros habíamos hablado de dos palabras, que era la palabra poder, que es la palabra dunamis, o de ahí que viene la palabra también dinamita. O sea, que ellos iban a recibir la capacidad, el poder para llevar a cabo los propósitos de Dios. Obviamente nosotros sabemos que ellos tienen un poder sobrenatural para hacer milagros y para enfrentar la oposición del enemigo. Debemos acordarnos nosotros que el libro de los Hechos es tremendo. Pues el libro de los Hechos nos presenta a nosotros la edad apostólica, en donde la iglesia, el nacimiento prácticamente de la iglesia está siendo desarrollada, y estos hombres que fueron seleccionados de parte de Dios han recibido un poder y una autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret para llevar a cabo los propósitos de Dios. Esta palabra también, hay una palabra aquí que es testigo, que es la palabra martus, de ahí que viene la palabra mártires. ¿Ok? Martus, el testigo, es el tener la evidencia de, obviamente ellos son fueron testigos oculares de todas las cosas que el Señor había hecho en medio de ellos, y ellos ahora iban a hablar en el nombre de Jesucristo y hablar de las cosas que el Señor había haciendo. En el libro de los Hechos nosotros vamos a ver que en las predicaciones que ellos presentaban, casi siempre había como 3 doctrinas principales que ellos presentaban, que era el nombre de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, que Él también resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre, y que Él ha de regresar, su segunda venida. Y ya nosotros vemos que cuando nosotros lo vemos a través de las enseñanzas de muchas iglesias hoy en día y de muchos evangelios que estamos escuchando, son pocos los que están hablando de la segunda venida. Y aquí nosotros le dimos lectura. Y él dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, que estamos viendo que así como Él también ascendió a los cielos, Él también iba a regresar en su segunda venida. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, Hechos cubre de modo selectivo los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Cubre los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Lucas sigue la expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma, y menciona no menos de 32 países, 54 ciudades, 9 islas del Mediterráneo, y aproximadamente como algunas 95 personas, y a varios funcionarios y administradores con sus títulos precisos. La arqueología no ha dejado de confirmar la asombrosa precisión
de Lucas en todos los detalles. Lucas, como teólogo, describe con destreza la importancia de varias experiencias, acontecimientos, los primeros años de la iglesia. Y nosotros vemos que Lucas prácticamente pone su atención en... Van a haber dos personas que van a sobresalir en el libro de los Hechos. Y nosotros sabemos que aunque se encuentra Juan, se encuentra Jacobo y hay un sinnúmero están los apóstoles, pero hay dos de ellos que sobresalen. El primero es Pedro, y en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, casi todo el historial está concentrado en Jerusalén y en la persona de Pedro. Pedro, Juan, pero mayormente en Pedro, encabezando la predicación del evangelio y tomando este mando, ¿no?, que él tenía como líder. Ahora ya en el momento que aparece el apóstol Pablo, ya en el capítulo 13, que nosotros le vamos a dar lectura según vamos avanzando, vamos a ver cómo el libro de los Hechos se va a desarrollar mayormente con la figura del apóstol Pablo enfrentando un sinnúmero de cosas que van a empezar a afectar a la iglesia. Entonces el libro de los Hechos no solamente va a hablar del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, sino también de las cosas que ellos como principiantes de este movimiento iban a tener ellos que enfrentar. Bendecimos el nombre del Señor. Lucas tiene por lo menos dos objetivos al relatar el origen de la iglesia. Muestra que el evangelio avanzó triunfante desde las estrechas fronteras del judaísmo hasta el mundo gentil, a pesar de la oposición y la persecución. O sea, nosotros vamos a ver que en el libro de los Hechos, a pesar de la oposición y a pesar de la persecución, el evangelio va a empezar a expandirse. Entonces, esto no va a haber quien lo detenga. Obviamente, por cuanto ellos fueron testigos y recibieron el poder de Dios, ellos vieron al Señor resucitado. El Señor resucitó y estuvo con ellos hablando por un periodo de 40 días después de resucitar. Estas personas estaban listas para dar la vida por el Señor, y vamos a ser sinceros. Y aunque el temor les pudo haber invadido, ellos estaban seguros que estaban ellos presentando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Mesías esperado y hablando también de su resurrección y hablando también de su segunda venida. Ahora, Lucas revela la función del Espíritu Santo en la vida y la misión de la iglesia. La función del Espíritu Santo en la vida y la misión de la iglesia, destacando el bautismo en el Espíritu Santo como la provisión de Dios para capacitar a la iglesia para proclamar el evangelio y continuar el ministerio de Jesús. Lucas hay 3 ocasiones donde nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios desciende y ellos hablan en lengua y son capacitados y reciben poder. Vemos el día de Pentecostés, es una de las ocasiones. Está la ocasión también cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios en la casa de Cornelio. Y luego también cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios y ellos hablan en lengua y son llenos, sobre los discípulos de Juan, que cuando le preguntaron, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y ellos dicen, no, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ni siquiera sabían que era el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando ellos empiezan este movimiento, ellos no pensaban como que el evangelio iba a descender sobre los gentiles. Para ellos fue, diríamos, una sorpresa. Muchos de ellos seguramente pensaban que tenían primeramente que los creyentes adoptar como convertirse primeramente al judaísmo para luego ellos poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor rompió todas las reglas que posiblemente ellos estaban pensando. Pues el Espíritu Santo de Dios nosotros lo vamos a ver que se va a derramar sobre los gentiles. En la casa de Cornelio, en Samaria, el Espíritu Santo de Dios también desciende sobre los samaritanos. Entonces estamos viendo nosotros un movimiento que empieza bajo el poder sobrenatural de parte de Dios y todo aquel que cree en Jesucristo recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios y los apóstoles están haciendo milagros y prodigios. Esta es la era apostólica. Nosotros sabemos que Dios todavía
puede hacer milagros y prodigios. Pero casi siempre cuando nosotros hemos visto los milagros y los prodigios en ciertos, son como ciertos ministerios, como que Dios selecciona o que por X motivo, X razón, son los que están operando bajo este ministerio de los milagros y los prodigios. Pero nosotros sabemos que todavía el Señor sigue sanando. Y nosotros creemos en lo que dice la Sagrada Escritura, que por su llaga nosotros hemos sido sanados, y nosotros seguimos confesando su palabra y declarándola. Ahora miren esto, hablando un poquitico sobre la visión panorámica del libro de los Hechos. Mientras que el Evangelio de Lucas, él habla de las cosas que el Señor comenzó a hacer y enseñar, Hechos describe lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después de su ascensión, mediante del poder del Espíritu Santo, obrando en sus apóstoles y en la iglesia primitiva por medio de ellos. Por eso fue que el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo de Dios. 40 días, el Señor asciende a los cielos, 10 días después de su ascensión. Obviamente ellos siguen en la continuación orando y perseverando en la oración, perseverando en la unánimes y esperando de parte de Dios la promesa. Ellos no se impacientaron, fueron obedientes a este llamamiento, pues obviamente lo que se esperaba para ellos cumplir, ellos no lo iban a poder hacer bajo su propia fuerza. El mismo Señor dice en la Sagrada Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos su presencia y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que se movilice sin el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿qué puede haber en tal iglesia? Hace falta la llenura y hace falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y él dice en las Escrituras, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré presente. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nosotros sabemos que la iglesia pentecostal empieza en este hecho aquí del capítulo 2, que ya luego nosotros le daremos lectura. Pero miren, ellos siempre que predicaban el evangelio, la primera, escuchen esto, la primera y la mayor era que de su predicación era el carácter mesiánico de Jesús. Es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, como yo lo dije anteriormente. El Cristo que por largo tiempo esperó Israel, que reinaba ahora en el reino invisible en los cielos. A quien cada miembro de la iglesia debía demostrar lealtad personal, reverencia y obediencia. Otra doctrina esencial era la resurrección de Jesús. En otra palabra, que Jesús había sido crucificado, había resucitado de los muertos y ahora vivía como cabeza de la iglesia para no morir jamás. Y la tercera de estas doctrinas cardinales era la segunda venida de Jesús. Ahora, nosotros no estamos viendo esta doctrina cardinal en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. No la vemos nosotros. Son pocos los ministerios que hoy en día están hablando con respecto a su segunda venida. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que esta es una de las doctrinas primordiales de las cuales hablaron los discípulos en la iglesia primitiva. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer nosotros el capítulo, vamos a seguir avanzando en el capítulo 1, versículo 12. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados salieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Habían 2 lugares donde ellos primordialmente se reunían, que era el aposento alto y el patio del templo. Eran 2 lugares donde ellos periódicamente nosotros estamos viendo que ellos se reunían. Ahora dice aquí que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
¿Se dan cuenta? O sea, que Jesucristo tuvo otros hermanos. Ahora, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haga quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora ellos están buscando quién va a tomar ahora el otro lugar, el lugar de Judas, que obviamente Judas fue y se ahorcó después de haber traicionado al Señor, y ahora otro va a tomar el lugar de Judas Iscariote. Bendecimos el nombre del Señor. Y leemos nosotros, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros desde el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando. ¿Se dan cuenta de la importancia del bautismo de Juan? Que muchos no le dan esa importancia, pero ellos consideraban muy importante el bautismo de Juan. El bautismo en las aguas era importante para ellos. Ahora miren lo que dice aquí: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12. Ahora, esta situación de echar suerte, si nosotros buscamos, déjame dar un poquitito de información sobre echar suerte. Dice aquí que la suerte se echaban a menudo por los judíos, así como por las otras naciones antiguas, con la esperanza de que cuando apelaban a Dios, Él los guiase de tal manera que acertasen en los casos dudosos, con el partido que debían de tomar. O sea, podrían ser piedrecitas que ellos echaban en una urna y seleccionaban así prácticamente, hacían su cosa y seleccionaban una de estas piedras. Si se acuerdan, cuando hablamos sobre el Urim y Tumim, que también el mismo sumo sacerdote tenía ambas piedras en el pectoral y metía la mano y seleccionaba una piedra. O sea, sé que esta situación de ellos echar suerte, esto está estipulado en la Sagrada Escritura y era una costumbre de ellos, de echar suerte en ciertas cosas. Ahora ya nosotros hoy en día tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos orar al Señor para que el Señor nos dirija con respecto a las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Si nosotros buscamos en el Salmo 22:18, dice la Sagrada Escritura: repartieron entre sí mi vestido, sobre mi ropa echaron suertes. Hablando, este es un salmo mesiánico y obviamente esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos nosotros en Proverbios 16:33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces que Dios mismo es quien está tomando la tutela de cuando ellos estaban echando suerte, en este caso, para seleccionar a Matías para que ocupe el lugar de Judas Iscariote. Levíticos 16, de 7 al 10,
Dice, después tomará los dos machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Obviamente ellos echaban suerte para seleccionar cuál de estos machos cabríos iba a ser sacrificado para el día de la expiación y cuál el otro que iba a ir al desierto, sobre el cual se echaba la culpa. Y ya esto en el Antiguo Testamento habla sobre esto en el libro de Levítico, como posiblemente también lo habla en el libro de Éxodo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora vamos a buscar un par de textos bíblicos más. Vamos a buscar Joel 2:28, hablando del Espíritu Santo. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Nosotros vamos a estar mirando en el libro de los Hechos el cumplimiento de esta profecía de parte, la profecía hecha por parte de Joel, que el mismo Pedro, cuando empieza a hablar su gran discurso, habla y dice, este es el cumplimiento de la profecía dicha por el apóstol, por el profeta Joel, que en estos posteriores días iba a derramar Dios de su espíritu sobre toda carne. Profetizarían vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarían sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora estamos viendo nosotros que Matías es el que ha sido seleccionado. Ahora, si nosotros buscamos en el libro de Mateo 3:11, gloria al Señor. Dice la Sagrada Escritura en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso fue que el Señor fue muy preciso en decirle a ellos, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo de Dios. O sea, que el Espíritu Santo lo iba a capacitar, le iba a dar el poder, le iba a dar la autoridad que ellos necesitarían para llevar a cabo su misión. Que no era una misión muy fácil, porque nosotros vamos a observar en el libro de los Hechos cuán gran oposición ellos van a enfrentar, cuán grande persecución van ellos a enfrentar. Y vamos a ver que hay muchas personas, hay 120 personas reunidas, dice que habían como 120 reunidos, pero cuando ellos van y se derrama el Espíritu Santo, era el día de Pentecostés, o sea, que había una gran multitud allí. Y Lucas se concentra mayormente en Jerusalén, en ciertas partes del norte, del este, en Asia Menor, cierta área donde el evangelio está siendo expandido, pero el evangelio alcanza más allá de lo que nosotros podríamos ver, que nos están presentando aquí Lucas en el libro de los Hechos. Ahora sí sabemos que el apóstol Pedro toma la tutela del asunto, o sea, es el líder. En el capítulo del 1 al 12 está Pedro en el centro, y ya luego cuando aparece el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, el Señor derrama su espíritu sobre el apóstol Pablo a través de Ananías, empieza ahora Lucas a concentrarse con el apóstol Pablo en los viajes misioneros del apóstol Pablo, en los cuales él también está presente en varios de esos viajes. Pero cuando él está escribiendo, escribe también con información que él ha recibido también de los apóstoles para presentar el libro de los Hechos. Bendecimos el nombre del Señor. Buscamos nosotros, dice en Lucas 11:13, dice, pues si vosotros siendo malos, esto es el Señor hablando, de cuánto nosotros deberíamos de pedirle a él el Espíritu Santo. Y es por eso que cuando nosotros oramos,
debería de ser nuestra oración primordial, es pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero lamentablemente muchas veces cuando nosotros entramos en oración empezamos a orar por nuestros hijos, empezamos a orar por nuestras necesidades, y eso se entiende. Pero si nosotros ponemos en prioridad la presencia del Señor y le pedimos al Señor que el Señor nos llene de su Santo Espíritu, obviamente, como dice en Lucas 11:13, esto es lo que dice el Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque esa es la idea. La idea es que seamos sellados, recibamos su llenura, recibamos su capacitación, para nosotros poder llevar a cabo la misión del Señor. Porque el Señor nos salva a nosotros. Pero Él no solamente nos salvó para nosotros ser salvos. O sea, nosotros debemos de testificar, hablar de Él. Entonces, la idea de recibir el Espíritu Santo y recibir su poder es para nosotros testificar de Él. El alma más poderosa que tiene el cristiano es obviamente su testimonio. Debemos de guardar nuestro testimonio, pues el testimonio es la evidencia de que Cristo nos salvó, Cristo me libertó, Cristo me llamó a su regazo, y yo le sirvo a Él porque Él es mi Dios. Nosotros debemos estar muy firmes en cuanto a esto, pues el enemigo tiene algo personal, y lo que tiene el enemigo es en contra de Jesucristo. Sabemos, ¿no? Y el diablo odia todo lo que es Dios y todo lo que es Cristo. Él no quiere ver que nadie hable de Dios, que nadie hable de Jesucristo. Y la iglesia no puede estar con un bozal. La iglesia debe hablar la verdad del evangelio. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros en este libro de Lucas, vamos a ver nosotros en el libro de los Hechos, que hay misiones locales, que es la que vamos a ver nosotros en los primeros capítulos. Vamos a ver también las misiones extranjeras que van a estar siendo dirigidas mayormente por el apóstol Pablo y Bernabé. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Mientras que las misiones locales van a estar siendo dirigidas por el apóstol Pedro, por Juan y los demás apóstoles que están radicados en Jerusalén. Ahora, ya cuando entra en su apogeo la misión a los gentiles, el centro donde ellos mayormente se reunían antes y donde estaba como el enfoque de todo era Jerusalén, pero luego cambia para Antioquía. Antioquía si no me equivoco, Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías: Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria. Va a empezar entonces el evangelio a ser predicado a los gentiles a través de esa área de Antioquía de Siria, si no me equivoco. Gloria al Señor. Nosotros buscamos en Lucas 24:49. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, que nosotros necesitamos el poder de Dios. No podemos ser... hay muchas iglesias, bueno, y hay muchos movimientos que se centralizan mayormente como en el conocimiento, en la ayuda social y todas estas cosas, y ellos obviamente funcionan bajo esa gracia de parte de Dios. Pero lo cierto es que nosotros estamos lidiando también con entidades espirituales y no podemos negar el hecho de que nosotros necesitamos el poder sobrenatural, necesitamos el poder de Dios. Porque lo que el enemigo respeta es el poder de Dios en un creyente. El poder del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros buscamos vamos a buscar nosotros Gedeón, Jueces 6:34. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces, que anteriormente el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo su función, pero su función estaba sobre ciertos hombres de parte de Dios, ya sea profetas, y el Espíritu de Dios se movía, al igual que como se movió también con Sansón y un sinnúmero de hombres específicos. Ahora nosotros vemos ahora en el Espíritu Santo de Dios
cuando desciende en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios va a morar dentro del creyente y va a estar sobre los creyentes. Y la gracia de Dios va a estar siendo derramada. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando que la gracia es un don no merecido. Nosotros no merecíamos esta gracia. Pero el Señor, a través de la sangre de Cristo, nos da a nosotros esa gracia de ser salvos. Dice la Biblia que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Ahora nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos que cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama, empieza a derramarse sobre los gentiles, va a ocurrir una situación. Porque el judío ahora piensa, los judaizantes, ellos pensaban que también los que estaban siendo convertidos al Señor bajo el Espíritu Santo, que ellos ahora fuesen circuncidados. Y eso lo vamos nosotros a ver en el primer concilio, donde se reúnen todos para saber si debe el gentil guardar los ritos judaicos, que si deben ser circuncidados. Y ya ellos van aparecen ellos con esta situación, pero ellos dicen que no, que el gentil no va a tener que circuncidarse, sino que más bien que se abstengan de los ahogados, de los sacrificados, los ídolos, que se abstengan de la inmoralidad. Pero en cuanto a circuncisión y otras cosas, no había necesidad de que un gentil lo hiciese. Porque si el Espíritu Santo de Dios, en el libro en el capítulo 10 de Hechos, se derrama sobre los gentiles y ellos no estaban ninguno circuncidados ni tampoco estaban guardando la ley judaica. Ahora ellos estaban ahí reunidos, tenían hambre de Dios. ¿Se dan cuenta? Esta es la gran diferencia. Cuando tú tienes hambre por Dios y hambre por su presencia, Dios va a hacer el acto de presencia, porque Dios es fiel a su palabra y fiel a su promesa. Bendecimos el nombre del Señor. Es por eso tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios, y más en estos últimos tiempos, con la expectativa de que vamos a recibir, de que queremos recibir su presencia, y pedirle a Dios, mira, que nos dé hambre por Él, hambre por su presencia, hambre por su palabra. Porque si nosotros perdemos el hambre y ya nos sentimos satisfechos y ya pensamos que lo conocemos todo, entonces, ¿qué nos va a dar Dios? Ya uno piensa como que lo conoce todo, que ya yo tengo nosotros llegamos como a un estado de autosuficiencia que no debería de ser. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Eterno. Ahora nosotros leemos en el capítulo, en Miqueas 3:8. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto es lo que dice Miqueas. Ahora, en el evangelio de hoy en día la gente no quiere escuchar, que mira, no quiere escuchar nada sobre el pecado. Si esta persona que hoy en día que se está movilizando bajo la misma dirección del diablo, pudiesen quitar si ellos pudiesen quitar del evangelio el nombre de Jesucristo y pudiesen quitarle el nombre de Dios, pudiesen quitar de la Sagrada Escritura la palabra pecado, y pudiesen quitar todas estas cosas que domina la palabra de Dios por lo que es, entonces ¿qué tenemos nosotros? La palabra, especialmente la iglesia de hoy en día, la iglesia que el Señor ha llamado con este propósito, porque hay un sinnúmero de evangelios y nosotros hemos venido estudiando sobre sectas y herejías, y hay muchos evangelios, muchas iglesias que aparentan como que son verídicas, pero cuando tú escuchas las enseñanzas que ellos están trayendo, tú dices, no, esto está fuera del cuaderno bíblico y de lo que ellos enseñan. Porque, por ejemplo, la gracia, yo hablaba con una persona y me dice, no, que la gracia es para todo, porque el sol sale para todo. Amén, el sol sale para todos. Pero cuando Jesucristo iba a ir a la cruz del Calvario, está él con los discípulos, y él dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es vertida. Nosotros sabemos que él murió por todos, pero por todo aquel que quiera aceptarlo a él como su salvador. Entonces, Jesucristo murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, si yo no quiero creer en él, y yo no quiero que él sea mi Dios, entonces, ¿cómo puede estar la gracia de Dios sobre ti? Porque tú estás rechazando y estás negando el único
que puede abogar tu causa para la salvación. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecados. La gracia de Dios, la gracia de Dios para la salvación está sobre el creyente, aquellos que han creído en Cristo como su único Salvador. Para eso es la gracia. La gracia es un don merecido. Nosotros no merecíamos el salvo, pero creímos en Él y Él nos dio a nosotros esta gracia. Esta es la diferencia, porque si nosotros leemos en Juan, vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. No sé por qué estoy siendo dirigido así en esta forma, pero vamos a buscar el libro de San Juan. Gloria al Señor. Libro de San Juan. Ya lo busco. Libro de San Juan. Dice, en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces habla de Juan ahora. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a quién, a todo hombre venía a este mundo. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí el problema. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si no tenemos nosotros y no creemos en Cristo como nuestro Salvador y no creemos que Él es la luz de Dios y no entregamos nosotros nuestra vida a Él, entonces ¿cómo vamos a tener nosotros esa gracia? La gracia de Dios está sobre aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Esa es la gracia del Señor. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros leemos este libro, el libro de los Hechos, que ya empezamos a avanzar un poco en la semana entrante vamos a hablar sobre la llegada del Pentecostés, que significa Pentecostés, que todos sabemos que es 50, que el día, llega el día en la fiesta de las primicias. Ok, y vamos a ver nosotros el gran discurso del apóstol Pedro, pero nosotros vamos a darnos cuenta que en el libro de los Hechos está lleno de discursos. Discurso de Pedro, discurso de Pablo, discurso de Festo. Hay unas cuantas personas, un sinnúmero de personas que están hablando, están dando Gamaliel. Hay muchas personas que están ofreciendo información aquí en el libro de los Hechos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que si usted lo lee, no solamente en la clase, sino durante entre semana. Si ya sabemos que terminamos el capítulo 1, vamos a leer entonces la semana entrante el capítulo 2, y ya cuando empezamos a hablar sobre el capítulo 2, usted sabe lo que está pasando y de lo que vamos a hablar. Y según nosotros vamos dando esta clase, nosotros a estar observando también estos movimientos apostólicos, estos movimientos de la iglesia, y nos vamos a dar cuenta cuán alejados están muchos de la fuente. Ahora, no debemos de olvidar, que ya esto aconteció aproximadamente 2000 años atrás, y la cultura ha cambiado, y te vienen con un sinnúmero de cosas, que esto fue para la iglesia para ese tiempo. Bueno, pero el Espíritu Santo de Dios es el mismo. Y pecado es pecado. Dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahora, si Dios quiere derramar de su espíritu en una congregación y que todos empiecen a hablar lengua, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, no lo hagas, Señor, ya tú lo hiciste? No podemos nosotros ponerle, ¿cómo que se dice? Ponerle un límite a lo que Dios quiere hacer. ¿Se dan cuenta? Tenemos esto escrito y le damos la gracia al Señor por Lucas. Pues Lucas fue bien preciso en cuanto a cómo él está relatando los acontecimientos
que aconteció alrededor de estos 12 discípulos. Entonces tenemos nosotros una base para nosotros observar todo lo que se moviliza alrededor nuestro, especialmente en cuanto a iglesia, y mirar la fuente a ver cómo era que ellos actuaban.